Como ya vimos, encontrar la probabilidad de que un modelo oculto de Markov produzca una cierta secuencia de observaciones es computacionalmente bastante pesado. Así que nos vamos a conformar con simple y sencillamente encontrar la secuencia que produce la máxima probabilidad. Es decir, la secuencia que con mayor probabilidad explica las observaciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a llamar la secuencia óptima y se realiza mediante un algoritmo propuesto por Viterbi. Entonces para ello se utiliza programación dinámica y la función objetivo a maximizar es esta función delta t de i, que significa que corresponde a la máxima probabilidad conjunta obtenible hasta el tiempo t dadas las primeras t observaciones y finalizando en el estado i. Es conjunta porque es el producto de transiciones y observaciones, ¿verdad? Matemáticamente se escribe así: encuentre el máximo sobre todas las posibles secuencias de estados hasta el tiempo t-1 de la probabilidad de que ocurran esos estados, que se pueda transicionar entre ellos, que se haya observado lo que se observó, ¿verdad? Entonces ahí se involucran las probabilidades de observar las observaciones en cada uno de esos estados y, muy importante, que en el tiempo t estemos en el estado i. Entonces, los primeros estados pueden variar, estamos tratando de encontrar precisamente la secuencia de estados, pero la función está definida en términos del estado i, es decir, en el tiempo t estamos en i. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el paso base? Que sería para t igual 1. Sería, ¿cuál es la máxima probabilidad de estar en el tiempo 1 de estar en el estado i? Bueno, no tenemos mucho donde escoger, es el primer tiempo, entonces sería la probabilidad de empezar por i y de, en ese instante O1, estar observando lo que estamos observando en el estado i. Entonces calculamos eso para i desde 1 hasta n. Ahora sí, viene la parte interesante, la parte recursiva. ¿Cuál es la máxima probabilidad para el tiempo t+1 y terminando en el estado j? Entonces noten que si en este tiempo estamos en el estado j, en el tiempo anterior, en el tiempo t, pudimos haber estado en cualquier otro estado, ¿verdad? ¿Y cuál sería la probabilidad de estar en este estado, en el tiempo t+1? Bueno, sería la probabilidad de haber estado en ese estado anterior, en el estado i, llamémoslo, y transicionar de i a j. Entonces nosotros lo que queremos hacer es revisar sobre todos los posibles estados anteriores y cuál de ellos nos maximiza. La probabilidad conjunta delta ti definida anteriormente por la probabilidad de transicionar de i a j, ¿verdad? Entonces eso nos daría la probabilidad máxima de estar en este tiempo, en este estado, y a eso hay que agregarle la información de que estando en ese estado j estamos observando la observación t+1. Y entonces el paso final, vamos a escribirlo por acá, la recursión terminaría con lo siguiente: paso final sería tomar noten que encontrar la secuencia de estados óptimas no nos obliga a terminar en un estado particular, podemos terminar en cualquiera. Entonces vamos a buscar el máximo sobre todos los i, estados finales, de delta tiempo t mayúscula, que es el último tiempo, y por la probabilidad de, estando en ese estado i, observar lo que observamos. Entonces eso nos daría el estado final, y si uno es cuidadoso y registra la secuencia de estados, entonces puedo obtener la secuencia de estados, pero en general lo que nos interesa es simple y sencillamente obtener la probabilidad
y compararla con un cierto umbral y bueno, comparar la probabilidad con las probabilidades producidas por otros modelos y a partir de esas probabilidades decidir cuál de las palabras en nuestro vocabulario, es decir, cuál de los modelos con mayor chance produjo eso, es decir, cuál, sí, cuál de esos estados, cuál de los modelos produjo, más probablemente corresponde a lo observado. Que este algoritmo tiene una complejidad, como ya les dije, de t por n al cuadrado, lo cual es mucho mejor que el algoritmo de buscar sobre todas las secuencias, que es t por n a la t. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque básicamente uno aquí lo que está haciendo con esta recursión es está construyendo una matriz de tamaño n por t, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos los estados y aquí tenemos el tiempo. Aquí tenemos n estados entonces y el tiempo tenemos t tiempos distintos. Y vean que para cada casilla de esta matriz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar sobre todos los valores de delta. Vean, esta es la matriz delta, que están en el tiempo anterior, es decir, para todos los estados. Para llenar esta casilla necesitamos información sobre todas las casillas del tiempo anterior, n de ellas, y por eso cada una de las n por t casillas de esta matriz requiere tiempo t para ser calculado. Entonces el tiempo total es O de t por n al cuadrado. Que este es un tema de análisis computacional, no es el principal foco de nuestro curso, pero lo menciono por si acaso. Muy bien, entonces en los videos que siguen vamos a realizar unos ejemplos de cómo este algoritmo ejecuta, cómo se ejecuta este algoritmo con unos datos dados.